¿Cómo están, amigos? Buenas noches. En un programa más a través de RedSet, la red cultural desde San Pedro de Ioc, en la provincia de Pacasmayo. Esta noche, jueves cultural, nuevamente para presentar una obra literaria que hemos leído seguramente en nuestra adolescencia o cuando hemos sido estudiantes de superior. En esta ocasión tenemos como invitado al profesor Juan Ramón Mayanga Yicán. Profesor, buenas noches, bienvenido a este programa. Buenas noches, profesor Artemio. Gracias por su invitación y aquí estamos para seguir apoyando a este evento cultural que usted lo desarrolla muy bien durante toda la provincia de Pacasmayo. Bien, profesor, hoy vamos a conversar sobre una obra que marca mucho en el aspecto emocional, sentimental, y nos estamos refiriendo a la novela Mi planta naranja lima de José Mauro de Vasconcelos. Profesor, ¿qué tal obra? ¿Qué te podré decir, pues, mi estimado profesor José Lalupún? Es una excelentísima obra. Yo creo que para continuar ello, saludar a todos los seguidores que se apuestan para ver estos momentos culturales y ver pues de que esta obra, Mi planta de naranja lima, efectivamente pues quien la haya leído, el aspecto sentimental es lo principal en esta obra. José Mauro de Vasconcelos, en esta obra autobiográfica, nos narra, nos relata su vida, la pobreza que en aquel momento tuvo que pasar, tuvo que sufrir, y lo transportó pues a esta obra, ¿no? Yo creo que los momentos que usted lo ha leído, también el profesor Lalupú, le ha causado un momento de un sentimiento que la verdad que cuando llegas en ese momento no te permite continuar. Como que te estancas un poquito porque te motiva demasiado las actitudes del niño Cecé, ¿no? Los castigos que sufre, pero aparte de ello, cómo nos levanta ese ímpetu de porque es un niño inteligente, un niño precoz. Claro. Vamos a empezar contando un poco en qué consiste la obra para que nuestros amigos que nos siguen, claro, que no lo han leído todavía, no han leído la novela, puedan tener una idea y la puedan más adelante leer. Vamos a contarles un poquito, profesor. ¿Qué tal si empezamos? Claro, mira, José Mauro de Vasconcelos es Cecé, porque es una obra autobiográfica, ¿no? Un niño de 5 años, como habíamos dicho, un niño precoz ante las cosas, que él no sabía de cómo aprendió a leer, pero sin embargo él ya sabía. Gracias, lo descubrió su tío Edmundo, con quien descubre y le pide, mire, pues, de que le regale un caballito. Porque le gustaban los caballitos. Lógico, ¿no? Pero no quería un caballo de eso, sino él solamente quería, mira, ese caballito, la cabeza del caballito, ese de plástico, de maderita, en donde se le ponía un palito porque él se creía un Thompson. ¿Sí o no? Así, cabalgando, ¿no? Entonces mira cómo empieza la novela, que nos transporta, mira, quienes hayan leído esta novela, mira, nos transporta tal vez a nuestra época, a la década del 60, del 70, ¿por qué? Porque se relaciona, mira, allá en esa época que nosotros hemos vivido eran familias numerosas. Así es. Tenían 6, 8 hijos, ¿no? Y mira, se da igual, pero ¿sabes dónde está lo curioso? De que cada niño, el mayor, cuidaba al menor. El menor cuidaba al más pequeño. Y se iba dando de eso. Era la historia. Por eso es que acá cuando dice, empieza el primer capítulo del descubridor de las cosas, dice, veníamos tomados de la mano, sin apuro ninguno, por la calle. Totoca venía enseñándome la vida. ¿Te das cuenta? Y mira, y en nuestra época, cuando mamá salía, Carlos, por favor, cuida a tu hermanito menor, ¿eh?
y siempre nos dejaba recomendado a nuestros hermanitos menores, ¿no? Mamá se iba a trabajar, igualitito lo que pasa en la obra, por Claro, eso se refleja. por eso acá cuando hablamos de la obra, entonces Totoka, empezando la obra, Totoka va con CC, que es el personaje, es un niño que sabemos en la lectura, es un niño que más o menos tiene 5 a 6 años cuando termina la obra, más o menos es lo que mismo refiere. Claro. Y van con Totoka en la vía pública y le va enseñando. Exacto. Le comienza a enseñar, mira, le dice, enseñándole las cosas de fuera de la casa, porque en casa yo aprendía descubriendo cosas solo y haciendo cosas solo. Claro, equivocando. ¿Ya? Y luego le comienza pues a manifestar, Totoka, al cruzar tienes que mirar a la izquierda, a la derecha, mirar hacia acá, mirar, entonces, y va aprendiendo. Claro. ¿Ya? En ese momento es cuando ellos se iban, a ver la nueva casa, porque ya la anterior no tenían para cómo solventar, para cancelar, entonces se iban a mudar a una nueva casa. Y es ahí en esa nueva casa donde encuentra pues justamente el nombre ya de la obra, Mi planta de naranja lima. Se encuentra ya con la planta, ¿no? A quien por eso viene Mi planta de naranja lima, con la quien mantiene bastante comunicación, porque todas sus penas, todas sus alegrías, Ivy le contaba a ellos. Después que le sucedían esas cosas, Ivy se sentaba en esa planta de naranja lima y él le contaba a todos. Claro, porque acá, ¿cuál era? Cuando van a la casa, o sea, van a conocer el nuevo escenario donde iban a vivir, porque ya no pues, estaban en condiciones de pagar el alquiler de la casa, entonces se van con Totoka y a escondidas, porque no sabían, ¿no? Sí. Entonces, pero por costumbre tenían ellos que escogían un árbol, que era su árbol, escogía su árbol, es nuestro árbol, mi árbol, y cada uno escogió el suyo cuando ya se trasladaron, y resulta que Totoka, todos escogieron un árbol grande. Y ahí le dejan el más pequeño. Y a él le dejan un más pequeño pero siempre estaba Antonio, y Antonio lo consolaba. Pero no te preocupes, porque ese va a ser un árbol muy grande, más bonito, se va a poner después, con el tiempo, ¿no? Pero, o sea, siempre el hermano mayor, siempre apoyando a los más pequeños, ¿no? Mira, entonces, el personaje principal es SC, ¿no? El descubridor de las cosas, y cómo él se encargaba de su hermano Luis, cómo se encargaba de cuidarlo, ¿no? Ya después en la parte posterior, después de todas sus travesuras que él hace, porque es un niño bien hiperactivo, podemos decir, ¿no? Pero también es bien precoz ante las cosas. O sea, él las decía, las asimilaba, pero ¿qué te puedo decir? Al momento de manifestarlas, como que se equivocaba. O sea, él quería actuar como una persona adulta. Incluso había algunas palabras que utilizaba que él pensaba que eran normal, ¿no? Unos vocabularios que él utilizaba porque los había escuchado a los adultos y él pensaba que era normal, pero no era, pues, ¿no? No sé si recordarás ese pasaje, ¿no? Cuando empieza, por ejemplo, a cantarle a papá. Es un pasaje que está casi al final de la obra. Claro, ¿no? Cuando él le empieza a cantar. ¿Es un tango? Sí, hay un tango. Es un tango. Que quería una mujer desnuda y su papá estaba medio molesto, ¿no? Claro, como todo padre de familia, porque él estaba un poco rencoroso. Mira, pues había perdido su trabajo. Y no había cómo solventar los gastos económicos de la casa. La mamá estaba trabajando, la hija también estaba trabajando, entonces todos tenían que apoyar y el papá estaba sin trabajo, estaba desesperado. Y en uno de esos... Pero que hay una característica que hay mucha pobreza en la familia, hay mucha pobreza, y por eso es que Totoka, el mismo CC, reflejan la pobreza, está como fondo ahí en el escenario que describe José Mauro de Vasconcelos, donde la misma escasez entonces a CC lo hace actuar de una manera distinta, que en cierto modo terminaba por convertirse en travesuras, no una tras otra. Por ejemplo, tenemos en el caso cuando a través de una media hace creer que es una boa y asusta a la señora. Sí, sus travesuras, ¿no? Bastantes travesuras, ¿no? Y cuando tumbaba el cordel de las ropas que estaban tendidas, y lo tumbaba. ¿Y quién era? Y él se consideraba como un diablillo. Incluso habían dicho de que el día que él nació justo con el niño el diablo. El niño diablo. El niño diablo. Entonces, él se consideraba eso, ¿no? Pero era bien astuto, era bien hábil, ¿no? Y el otro personaje, mira, después que entra a tallar en la obra, ¿no? Podemos decir como
como el lado positivo, el portugués, ¿no? Manuel Valladares. Manuel Valladares, claro, claro. Cuando aparece con su auto nuevo, pero por eso te digo, mira cómo se relaciona con la historia de Pero nosotros. aquí Manuel Valladares aparece como una contraposición al comportamiento de la familia frente a CC, porque CC, o sea, viene de una travesura tras otra y no recibe premios, lo que recibe son castigos. Constantes. Ya, entonces es ahí donde él se va dando cuenta, está sufriendo y siente lo que generalmente pasa a veces en las familias donde hay violencia, y la violencia se genera por las mismas necesidades que existen, por eso la pobreza está como fondo, porque esa desesperación, esa situación que no les permite vivir cómodamente, genera una inestabilidad emocional en la familia, y por eso es que las travesuras que no son, que son travesuras de niño, lógicamente, y que podrían haberse controlado de otra manera, termina en zurras, en golpes, en violencia, y de paso de todos. Por eso es que en todo el pasaje de antes que conozca a Portuga, a Manuel Valladares, él se siente desprotegido, no se siente querido, se siente despreciado, violentado, y por su misma familia. Por su misma, ¿no? Y claro, el tío Edmundo también es otro personaje ahí que entra a tallar, que es el apoyo también de CC, ¿no? Porque siempre que sentía algo iba y recurría a su tío Edmundo. Como un consejero, era el único más o menos que lo podía entender. Que en primer lugar como que no le daba importancia, pero de pronto, que era un viejo ya jubilado, que siempre se habla del tema económico, que esperaba la jubilación y de eso se iba para pedir algunas propinas. Pero hay algo, digamos, aquí que caracteriza a CC y a Edmundo, su tío, porque sorprende CC que sin enseñarle, siendo un niño, por eso que es un niño, se habla de un niño precoz, un niño de 5 años. Un niño de 5 años, mientras el resto se había esforzado en leer, él no le habían enseñado, pero comenzó a leer. Ella sabía leer. Y lo que quiere saber es ese misterio, ¿quién te enseñó? ¿Qué diablo, qué demonio te enseñó a leer? Claro. ¿No? Entonces, pero él, claro, hasta allí no descubrían lo inteligente que era. Pero mira, cómo CC para demostrar sus habilidades, ¿no? Pide a tío Edmundo, por ejemplo, que le dé una propiedad. Ahí es cuando le pide el caballito, ¿no? Que le pide el caballito y le hace que lea una frase, ¿no? ¿A cambio de qué? Pero primero le dice, ¿y cuándo vas a cobrar? O sea, el niñito, mira, es un niño activo, ¿no? Entonces, hace el negocio, pues llamémoslo así, ¿no? Con el tío Edmundo, ¿no? Y le lee, pues, ¿no? Pero hasta el tío Edmundo se queda sorprendido de que, ¿cómo sabía leer? Y él no creía, y todavía le hace leer otra frase. Y por eso le pide, por eso le dice, ¿quién te enseñó a leer? Claro. Me vas a decir, o sea, te voy a dar un regalo, pero me vas a decir quién te enseñó a leer. Claro. ¿No? Ahí estaba la curiosidad del mundo, ¿cierto? Incluso hasta Antonio tampoco, pero cuéntame, pues dime quién. No, hasta ni él sabía explicarlo cómo es que había aprendido a leer, pero lo importante es de que este niño era bien activo, claro, con todas sus travesuras que vivía, ¿no? Mira, te decía de Manuel Valladares, del portugués, ¿no? Que entra a tallar ya en la segunda parte, digamos así, de la obra, porque lo primero trata los maltratos físicos, psicológicos con el niño, ¿no? Incluso a veces se llega hasta el momento en que quiere hasta matarse. ¿Te acuerdas que cuando por ejemplo, el papá lo castiga y se encuentra con Manuel Valladares, entonces le dice, ¿pero qué estás pensando? No quiero matarme, le dice. Quiero tirarme debajo del tren. Quiero tirarme debajo del tren. Y empieza a consolar. Mira, esa parte, cuando uno llega a esa parte, te da tanta nostalgia que yo de verdad cuando empecé a leer me detuve, porque causa bastante sentimiento de que una criatura de 5 años piense de esa manera, ¿no? Pero siente la protección de Manuel Valladares. Entonces Manuel Valladares lo aconseja. Pero con Manuel Valladares pasa primero una anécdota. Cuando recién lo conoce. Cuando recién lo conoce. Claro. Porque, por ejemplo, hay una secuencia que se llama El Murciélago, ¿no? Claro, por eso te decía, ¿no? O sea, eso nos transporta a nuestra época. No sé, ahora hay bastantes carros, ¿no? Pero antes esperábamos que el carro llegue a la esquina y nos subíamos también. No sé si tú lo habrás hecho tú. Trepaba en los carros. No sé si lo habrás hecho tú también en tu infancia.
Claro, a veces nos iba mal, nos caíamos. Nos caíamos, ¿no? Pero, y mira, o sea, por eso te digo, o sea, es parte de nuestra infancia, mira, ¿no? Y a él le va mal, pues. Y a él le va mal, porque lo agarra y le da duro, lo palmetea, ¿no? O sea, le va mal porque grita, o sea, se cae, no sé, y entonces Manuel Valladares reacciona porque todos respetaban porque tenía un carro de lujo, ¿no? Entonces, y eso, nadie se atrevía a subir a su carro, y él dijo, ya se la tenía, y crees que no me he dado cuenta que tú hace días estás mirando mi auto, porque entonces, y le da su palmazo, o sea, al final todos lo agredían. Todos lo agredían, ¿cierto? Pero, o sea, esa es la anécdota que pasa con el Portuga o Manuel Valladares, que es hablamos del mismo personaje, ¿no? Pero esas cosas, ¿a quién se lo contaba? Iba a alguien que simbólicamente era su amigo confidencial. Le decía su minguito. Y el minguito era la planta naranja lima, que algún día él no sintió tanto aprecio porque era la planta más chiquita, más pequeña, y que no le iba a llenar ese mundo interno, pero de pronto se convirtió en su confidente de todos. Era el único que lo quería, el único que lo escuchaba, el único con quien y era el único con quien podía ser feliz. Sí, pues, aunque sea internamente, porque las cosas alegres, las cosas nostálgicas, todo iba y le contaba a él, ¿no? Pero era como, yo lo sentía como un desahogo por parte de él, ¿no? O sea, su confidente iba y le contaba, y él se sentía tranquilo, ¿no? Se sentía tranquilo cada vez que él iba y se comunicaba con él. Pero aquí no era un ser que solamente le hablaba, sino en la novela el autor le da vida al árbol, y conversan, se trasladan, se caminan en esa imaginación, o sea, en la lectura, como cuando estás leyendo, de pronto está cambiado. Bueno, un lector tiene que irse dando cuenta que el árbol y planta naranja lima es el minguito, o el surus. También tiene otro nombre que le denomina, y entonces es su amigo, o sea, sururuca. Claro. Entonces caminan juntos, conversan, se ríen, lo aconseja, le pregunta, Minguito le pregunta, y Cecé le responde, hasta antes que conozca a Manuel Valladares, se nota en esta parte que tú dices, el diálogo que sostienen, y la única, vamos a llamarle el único ser o persona, que en este caso es la naturaleza, que lo entiende, porque no hay ser humano que lo comprenda, porque todos lo agreden. Claro. Mira, también esa parte importante de la Navidad. Cuéntala. ¿No? Esa parte importante de la Navidad, mira, como él, y eso pasaba, hasta ahora se sigue dando, ¿no? Que reparten los tickets. Ese es un pasaje de todo, que a todos nos duele. Que reparten los tickets, pero te das cuenta, o sea, es bastante nostálgico ese pasaje, ¿no? Mejor cuéntala tú. No, claro, mira, imagínate, ¿no? Él agarra, por eso digo, se transporta a nuestra época porque nosotros cuidábamos a nuestros pequeños, ¿no? Entonces él se encargaba de Luis. Él no se preocupaba por él, sino más se preocupaba por Luis, ¿no? Entonces se va temprano, lo agarra, lo peina, mira, le echa su aceite de cocina y la cosa es que está bien peinadito esperando en la puerta para ver que... Y su hermana estaba ocupada, ¿no? Y lo encamina con pasión el cartero, ¿no? Pero el cartero se iba repartiendo por acá, por allá, y llegan tardes a la repartición de juguetes. Él estaba perdiendo tiempo, los deja y se van solos, ellos se van solos, y llegan tarde a la repartición. Claro. Y le dicen, ya. ¿Qué pasó, Cecé? ¿Qué pasó? ¿Y por qué tan tarde? El propio ya se acabó todo, y vio que solo los tickets en el suelo, la cantidad de tickets, ya no había nada, ¿no? Parece que el niño Luis presiente y se pone a llorar. Y él lo consuela. Mira, un niño de 5 años consolando a su hermanito de 3 años. ¿Te das cuenta? O sea, imagínate, ¿no? O sea, él actuaba en momentos, actuaba como una persona adulta, ¿no? Frente a una historia que no está tan lejos de la nuestra. Lógico, ¿no? Por eso decía, o sea, se relaciona con nuestra infancia, mira. Entonces, lo único que le decía, no te preocupes, te regalo mi caballito rayo de luna, ¿no? Mira, como para consolarlo, esto y este pasaje da mucho que desear, ¿no? Porque no solamente termina ahí, ¿no? Cuando llega la Nochebuena y se iba y se asomaba por las ventanas y veía en las casas de las mesas con el pavo, el panetón, y cuando va a su casa, ¿no? Solamente habían preparado, ¿no? Tecito y unas galletitas, ¿y quién cenó? Nadie quiso cenar. Mira cómo se da la realidad, cómo es hasta la nostalgia, ¿no? Pero él, niño,
siempre andaba mirando las cosas y quererlas solucionar. Su papá triste, no cenó tampoco. ¿Qué dijo? Al día siguiente, el 25, agarró su caja de lustrabotas y se fue a trabajar. Porque fue y había puesto su zapato, lo tradicional de nosotros, y no encontró nada. No encontró nada. El zapato, a ver si papá no iba bien ella. No encontró nada. Pero ni un caramelo. ¿Sí? Ni un caramelo. Pero él sí quería regalarle a su papá. Y trabaja el mismo 25, se va, ¿no? Y nadie, ¿no? Claro, o sea, claro, y mira, y entonces su amiguito le dice, ya yo te presto. Y su amiguito le presta, pero para comprarle un regalo a su papá, mira. ¿Qué va y le compra en la tienda? Por favor, véndame una cajetilla de cigarro, le dice. Una cajetilla de cigarro. Pero lo reprende. ¿Cómo a ese edad vas tú a fumar? No, es para un regalo, por favor, envuélvamelo bonito. Y se lo va y se lo regala a su papá, imagínate. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de esas actitudes de ese ¿no? Mira, o sea, que asume la responsabilidad de un adulto que quiere sanar de repente o llenar un vacío que sabía que su padre, o sea, mira cómo sufría por ellos, pero él quería saldar, no sé, claro, llenar ese vacío y se condice acá con la, no sé si te acuerdas, terminarlo de contar para ganarlo con el tema de la profesora también. Claro, es que él quería, ¿sabes qué? Es que quería saldar lo que él había cometido, porque la noche anterior estuvo hablando con Totoca, ¿te acuerdas? Claro. Y empezó a hablar mal de su papá. Sí. Y Totoca lo reprendió. No puedes hablar así, no puedes hablar así. ¿Te acuerdas? ¿No? Entonces, él por saldar estaba con el cargo de conciencia. El cargo de conciencia, entonces se va al día siguiente, mira, y le regala, ¿no? la caja de cigarrillos a su papá, ¿no? Y ese pasaje también interesante de la profesora Cecilia Pay. La profesora Cecilia Pay. Cuando le llevan los ramos de... le lleva una florcita. Ya, listo. Pero todos los días iba y le dejaba una florcita. Pero acá el asunto está en que... Que nadie, pero mira que ningún alumno lo había hecho. Ya, mi profesora era fea, ¿no? Tenía un lunar, una manchita que aún la hacía no tan agradable, y que nadie le regalaba. El resto le regalaba a sus profesores, pero él a ella no le regalaban nada. Entonces le estamos hablando, pero él todos los días pasaba por una casa donde había un jardín florido, y arranca y lleva una rosa, una flor, una hermosa flor, y se la regala a su maestra. Se la regala. Y para verlo en el florero, que realmente él por lo menos, entonces la profesora se sorprende porque un alumno diablillo, porque realmente era travieso como nadie, entonces tuviera el gesto tan noble y delicado de que a su maestra, que nadie le regalara nada, él le llevara una flor. Entonces la maestra se siente y hay un diálogo que hace sollozar a la maestra. Claro. ¿No? Entonces sollozar a la maestra, y en una parte de esta, entonces la maestra también se conoce por la lectura que la maestra le regalaba una moneda para que comprara sus galletitas. Sí, pues. ¿Ya? Pero habían días que no iba. Y la maestra le decía, pero no has venido por propina, por decirle así. Y él, o sea, aquí también hay otra parte que me llamó mucho la atención. Es como que, maestra, es que mi amiguita, tenía una amiguita morenita, dice, ella es más pobre que nosotros, es más pobre que yo, y yo quiero que tú le des esa monedita que me das a ella, porque ella lo necesita más que... O sea, un niño que tenía grandes escaseces, y aún pensando en su prójimo, una niña, entonces la maestra como que se dio cuenta que no estaba frente a un niño travieso y malcriado como se pensaba, sino que tenía un estudiante de un corazón noble, tan humano, tan tierno, tan inteligente, tan adulto, y que termina pues por pues, no, y a las finales pues no, pero él también se siente un poco mal porque el dueño del jardín pues llega a dar vamos a decir acá, nos están también siguiendo en esta comunicación. Mardeli Mariñas, Marlene Cortés Domínguez, Karina Maribel León Mendoza, Pedro Rodríguez Cherre nos está viendo. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi estimado Pedro, qué bueno, qué gusto. Elizabeth Marina Montoya. Y pueden comentar, también pueden agregarse, y si se relaciona un poco con la vida de ustedes, cuéntenla también, comenten. Vamos a ver si la producción dice hay comentarios, pero por acá no podemos ver. A ver. Sí, por acá tenemos. Buenas noches, nuestra sociedad necesita una... Bueno, estamos mal, Bien.
mientras solucionan el problema técnico. Bueno, decíamos acá y le dice, llega pues un día que está la profesora sola acomodando sus cosas, llega CC campante, pues así bien, sí, por las flores que le regaló a mi maestra. Claro. Pero la maestra estaba algo seria. Sí, y ya, entonces como que CC, un niño muy inteligente, él ya como que dedujo de qué se trataba. Y le hace la conversación al estudiante, a CC, la maestra, y dice, ¿sabes de lo que te estoy hablando? Sí, maestra, sé de lo que me estás hablando. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Y que la flor, ya le contó la historia, que él cogía la flor del jardín de su compañero, bueno, y que por esas flores se la llevaba a ella, porque se merecía esa flor. Efectivamente, ¿no? Y le dice, nunca más vuelvas a hacer eso, porque, y ahí hay una promesa, o sea, el niño, como que, hay momentos así, ¿no? Con que ves sus travesuras, sus diabluras, como él mismo relata, pero hay momentos de reacciones que es tan humano, tan noble, es un niño al final, que realmente dice que a veces, ya viéndolo como adulto, a veces la incomprensión de los adultos frente a un niño que a veces no sabemos cuál es el lado para poderle descubrir esa ternura que tiene. Lógico, ¿no? Por eso yendo a la otra parte de Manuel Valladares, como él percibe, percibe la falta de afecto que tiene este niño en su casa. Entonces él le proporciona ese afecto a CC, ¿no? Lo trata, lo lleva, le invita, le da, ¿no? Entonces lo atiende, de verdad. Y hacen un pacto, miren, el niñito con Manuel Valladares hacen un pacto de ser amigos, ¿no? Y se hacen amigos. O sea, el pacto, ¿no? de ser amigos, ¿no? Y cuando papá le da esa tremenda paliza, ¿no? Que le duró casi una semana al papá. Ahí hay dos castigos. Claro, uno por los globos, que no iban a cenar a la hora. Esa fue la hermana Yandira. La hermana Yandira, ¿no? Pero ¿por qué? Porque él había aprendido esa palabra, ¿no? Claro, o sea, le decía, eres una hija puta. ¿No? Entonces, pero esa palabrita él la había escuchado y pensaba que era normal, ¿no? Pero le dice, entonces la hermana dice, vuelve a decir, y cada vez le volvía a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué le pega, no? Porque le destruye su globo que estaba haciendo, ¿no? Y él ya estaba para terminar y eso le da cólera y lo maltrata y le pega, ¿no? Pero el otro, el que le da, papá sí. El papá sí le castiga demasiado. El papá lo castiga demasiado por la canción que habíamos anticipado antes, ¿no? O sea, él como que quiere congraciarse con papá. Bueno, antes que se nos pase ahí, saludos cordiales, apreciado profesor Juan Mayanga, bendiciones el profesor Omar Poemape Valderrama, Marlene Cortés, buenas noches profesores, éxitos en este episodio, muy bien, novellanos, felicitaciones a dos excelentes maestros. ¿Tu promoción? Sí, saludo para Noelia. Yuleisi Mayanga Torres, felicidades o felicitaciones. Carlos Calderón Núñez, Carlitos, gracias. La parte de la Navidad es un nudo de la garganta, por eso es que yo no le he querido tocar, porque tengo un pasaje muy similar. Sí, en realidad, por eso mejor pues pedí que lo contaras tú. Pablo Ventura, saludos maestros, felicitaciones por difundir la cultura. Y lo seguiremos haciendo porque esto es una conversación que enriquece el alma y nos hace también meternos un poco más en la cultura. Pueden comentar, pueden contarnos la historia que se parece, porque aquí quien lee Mi planta de naranja Lima va a encontrar pasajes que en algún momento ha ocurrido. Es que es nuestra vida. Por eso cuando empecé te decía, ¿no? Por eso te decía, y se mantiene porque hasta ahora, ¿no? O sea, hay familias. La pobreza, ¿no? La necesidad, ¿no? La hambruna. Entonces, hay familias que pasan esto, ¿no? Entonces, te decía al inicio, ¿no? Que se transporta, mira, a nuestra pero no terminamos de hablar un poquito de la maja que le dan. No, claro, pero maja, sí. Pero mire, el papá sí, mira, porque primero empieza dándole con la mano, bofeteándolo. Primero la historia, a ver, bien contadita. Claro. O sea, CC, después que le había golpeado su hermana Yandira por el tema del grupo, porque no iban a cenar a la hora y la hermana estaba molesta porque no iban a la hora, y entonces y van y le rompen el globo, porque él con una ilusión bárbara con sus hermanitos estaba haciendo un globo, porque o sea, era una ilusión de niño, pues, lógicamente, ¿no? Y entonces la hermana, su juguete, la hermana reacciona, entonces le pega y le pega fuerte. Claro. Entonces hay sangre incluso ahí en esa parte. Claro, ¿no? sí, ¿cierto? Sí, correcto. Porque incluso Totoca creo que ella tiene una hermana
hermana que lo defiende siempre. Es Gloria. Gloria, pero, Gloria siempre lo defiende. Gloria lo defiende. Claro. Entonces sale de esta y entra él por congraciarse con papá, o sea, y él había aprendido porque él era ayudante de un cantante. Claro, ¿ya? Ariobaldo. Ya, era ayudante de un cantante. Y ahí todos los martes se iba a ayudar a repartir los folletos, ahí estaba, pues era el hombre, pues. Él quería ser cantante. Que quería ser cantante, porque incluso cuando empieza la obra, él cantaba para adentro, mientras su hermano Totoca silbaba, él, ya cosa de grande, tú no puedes todavía porque te falta pico. Te falta pico, entonces no podías silbar. Pico de silbador. Entonces, pero él cantaba, él tenía un pajarito por él, y él decía que tenía un pajarito, porque él cantaba y se sentía un cantante. Entonces, y como le fascinaba esta faceta, entonces encuentra al personaje, al cantante, y ya entonces Ariobaldo, y se hacen amigos, y los martes él se escapaba, y la hermana Gloria era la cómplice para que él pudiera estar en esos momentos, pero te van a dar cuenta. Pero era bien hábil porque se prendió la letra y de inmediato. Sí, no, y otra cosa, la habilidad para decir, hermanita, dices esto, sí. Que no está bien tampoco, mentir no es bueno, tampoco, hay que ponerle los puntos sobre las i's, o sea, la mentira no es buena en un niño, mucho menos, en nadie bueno, tiene que ser la verdad, pero se daba aquí en este caso, o sea, como una cosa para también ver la otra parte, ¿no? O sea, no es bueno, o sea, mentir no es bueno. Entonces, pero se produjo se produjeron estos momentos, y entonces él se hace cantante. Entonces, él aprende ese tango, la letra de ese tango, y él quiere, pues, mi papá, pues, ¿no? Voy a cantarle a mi papá. O sea, él pensó que iba a ser una cosa buena. Exacto. ¿No? O sea, una cosa buena. Voy a cantar, en esa pero no sabía en el fondo el significado de las palabras. Y se nota en todo el pasaje de la obra, el relato de la obra, que él desconoce muchas palabras y que están dichas. Entonces él dice, voy a... Pero él siempre preguntando, ¿eh? O sea, es lo que él desconocía, pero siempre preguntando. No le preguntaba, por ejemplo, a Antonio. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando le pregunta por qué su tío Edmundo, por qué él recibía plata sin hacer nada? ¿Qué significaba ser no trabaja y recibe plata? Una persona jubilada. Y Totoca le explica, creo. Y los niños que no hacemos nada también, ¿por qué no recibimos? Porque también quería decía eso, ¿no? O sea, mira, ¿no? Entonces, por esa palabra, ¿no? Que este tango que decía, ¿no? Quiero una mujer desnuda, decía, ¿no? O sea, quiero una mujer desnuda. Debe estar por acá. Y papá lo escucha, ¿no? Papá lo escucha. Y lo llama, ¿qué? O sea, porque lo hace repetir varias veces. Claro, sí, ¿no? Justamente lo has marcado, ya, qué bueno, yo no lo tengo marcado. Ya, entonces, hace que lo repita. Claro. Y nuevamente, pues, empoderado de, claro, voy a cantarle a mi papá. No, la tienes ahí. Claro, mira, dice, es un tango de moda. Yo quiero una mujer desnuda. Estalló una bofetada en mi cara. Canta de nuevo. Yo quiero una mujer desnuda. Otra bofetada, otra y otra más. Las lágrimas sin querer saltaban de mis ojos. Vamos, continúa cantando. Mire, y él como, o sea, en su inocencia, una orden de su padre, o sea, escuchaba las órdenes, ¿no? Si decía, canta, sigue cantando, o sea, en su inocencia. Y él seguía cantando. Y a cada expresión era un golpe. Mira, mi rostro casi no podía moverse. Era arrojado de uno y otro lado. Mis ojos se abrían y volvían a cerrarse bajo el impacto de las bofetadas. No sabía si tenía que parar o que obedecer, pero en mi dolor había resuelto una cosa: sería la última paliza que soportaría, la última, aunque para eso tuviera que morir. Mira, él ya pensaba, o sea, tan fuerte fue la paliza que su papá le dio, que él ya pensaba en morir, ya, ¿no? Luego dice, cuando paró un poco y mandó que cantara, no canté. Lo miré con desprecio enorme y le dije, asesino, mátame de una vez, la cárcel está ahí para vengarme. Mira, 5 años. 5 años, que se exprese de esa manera el sentimiento, ¿no? Claro, ¿no? Con mucha inocencia, con inocencia. Y ahí siempre su hermana Gloria, ¿no? Dice, papá, por amor de Dios, pégame a mí, pero no le pegues más a esta criatura. ¿Y luego qué pasa con Entonces, ¿cuánto le duró la paliza? ¿Cuánto le duró la paliza? 1 semana, y 1 semana que no fue a clase. Y en ese trayecto de esa semana, pues, porque todos los días que él iba, se encontraba con Manuel Valladares, y Manuel Valladares lo extrañaba.
porque siempre lo llevaba, le compraba su jugo, le compraba sus hamburguesas para que coma, ¿no? Pero durante toda esa semana. Y cuando después de la semana que él se recupera, ¿no? Que le costó bastante recuperarse, porque pasó en fiebre, la mamá le atendía, le llevaba su medicina, todo lo atendían, ¿no? O sea, pero luego vienen ya otros pasajes, y otro aspecto importante es cuando el pasaje de Mangarativa, cuando ya el amigo se hacen muy amigos de Manuel y como que lo comienza a sentir como un familiar, como un padre. Claro. Y entonces incluso él le pide adóptame, o sea, llévame, sé mi padre. Ahí es, mira, en ese momento porque se van, y te acuerdas, se van a la laguna, y él siempre se bañaba desnudito, y ahí no quería, pero ¿por qué no? No, hoy día no me quiero desvestir. Y cuando él lo hace por vestir, ahí le ve todas las marcas, pues, de que lo habían golpeado, había sido maltratado, ¿no? Entonces, le dio bastante nostalgia, y ahí es donde le pide, pues, adoptarlo. Pero él le dice que no, porque él tiene un papá, ¿no? Pero siempre van a seguir siendo sus amigos. Bueno, entonces mira, y luego viene y se convierten en grandes amigos, y es la única persona en esta parte, ya como decía, por contraposición con esa otra parte que habíamos hablado, donde es pura violencia, y esta parte donde lo quiere bastante el Portuga. Pero ¿qué quiero aportar con esto? O sea, mira, profesor Artemio, siempre hay, ante todos los problemas, que siempre hay una persona que te tiende la mano. Siempre hay, ante todos los conflictos, los problemas que se puedan suscitar, siempre hay una persona que te tiende la mano. En este caso, mira, Manuel Valladares, ¿no? Una persona adulta, le tiende la mano y ve las necesidades, porque él le contaba todas sus necesidades. Pues en casa no hay pan, en casa no hay para el azúcar, mamá está trabajando, no le alcanza, o sea, le contaba, ¿no? Entonces, y él lo comprendía, que muchas personas no lo entendían. Claro, ¿no? Entonces, este gran amigo, luego de otros pasajes, como decíamos, tenía su carro, y claro. Bueno, cuando se estaba en clase, viene la parte trágica, pero no el carro se echó, o sea, él no se entera dentro, estaban en clase, y llega uno de los amigos con la noticia de que se había chocado el carro del Portuga, ¿no? Del Portuga, y él escucha, o sea, porque él estaba sentado en la parte delantera, con el Mangarativa. Con el Mangarativa, que era el tren que pasaba, entonces se había chocado, y él escucha, y es cuando comienza a desesperarse, sale corriendo, y se entera que no le importa nada, sale corriendo, y solo no importa porque sus compañeritos estaban en la pizarra desarrollando que la profesora... Incluso él mismo había levantado la mano para participar. Mira, y sale corriendo, no le importa nada, con las lágrimas en los ojos. Luego se encuentra que había muerto el Portuga. Y aquí es un drama que vive el niño, porque se enferma a punto casi de morir. A las hermanas, la familia, mucha gente del pueblo se moviliza, a pesar de que era un niño, como sigue diciendo, el niño diablío, pero en ese momento tanto lo extrañaban, tanto lo querían, que finalmente logran pero se desmaya, pierde el conocimiento, a punto, ¿no? Y mira, y ya pues entonces cuando él despierta, parece que no era verdad, pero quien trata de consolarlo ya era su padre, mira, ¿no? Su padre incluso le pide disculpas, lo sienta, ¿no? Como un niñito lo sienta en su pierna, pero, o sea, él ya no se sentía contento, mira ahí, o sea, por las actitudes que había hecho su padre, o sea, él ya no se sentía contento ahí, pero le dice que ya había conseguido trabajo, que las cosas iban a cambiar, que ya no iba a haber mucha necesidad en su hogar, ¿no? Pero ya eso no lo conmovía a él, ya lo había vuelto tan duro al niño. Por eso decimos, ¿no? Las personas que maltratan a las criaturas, a sus primeras, ellos lo asimilan y lo tienen. Claro, a pesar de las promesas que le hizo, no. Él es como que le dice, yo he tenido otro padre, ¿no? Como que le dice, yo he tenido otro padre que, o sea, yo no sé, es mi padre biológico, pero no, o sea, algo deja entender de esa manera, y finalmente, pues, ni las promesas, y finalmente le dice, porque también llora por su arbolito, que lo iban a cortar, y le dice, cuando estés lejos, cuando estemos lejos de acá, no vas a entrar de que la planta naranja lima lo van a... Claro, lo cortan porque por ahí va a pasar la carretera. Y cuando dice papá, la semana pasada cortaron el árbol. Entonces como que le dice, no hay nada que hacer. Ya no hay nada. Ya estaba peor. Bueno, entonces acá mira, tenemos acá también... Interesante, ¿no? Rosa Isabel Mayanga Yicán, felicitaciones a
los dos maestros por esta tertulia que nos hace recordar esta hermosa obra. Luis Fernando Nieto Costilla está viéndolo también. Yolanda Flores Arias, saludo maestro José Lalupo y Juan Mayanga. Qué agradable es escuchar los comentarios de los pasajes más conmovedores e importantes de esta magnífica obra, que narra la historia de un niño pobre, pero que con su creatividad e imaginación sale adelante enfrentando a toda clase de dificultades. Gladys Mayanga, felicitaciones maestras por esta tertulia en esta obra. Interesante, más amigos que están hablando. Bueno, ¿no? Quedó corto el tiempo, pero sí sintetizamos que aquí, si vamos a redondear alguna idea de la obra, pues se destaca José Mauro de Vasconcelos, podemos encontrar en esta la vital importancia del amor y el afecto en la infancia que se requiere, porque hay mucha violencia, entonces eso no es bueno. Entonces en estos tiempos, ahora bueno, hay muchas leyes que protegen a los niños también, sí. Y hay la resiliencia, la desilusión del niño que muchas veces guarda tantas esperanzas de amor y termina siendo violentado. Entonces la otra contraposición ahí cuando ponen con Manuel Valadares, que es prácticamente el cambio, el amor que necesita, pero muchas veces ya el daño está hecho. Claro. En los niños. Y mira, y al último se deja notar, ¿no? Por eso te decía, cuando el padre lo alza, lo siente en sus piernas, ya no es lo mismo. Y por más que le dice, ya hijito, cálmate, perdóname, ya conseguí un trabajo, no nos va a faltar nada, ya vamos a vivir diferente, pero ya no lo logra cambiar lo que había en su corazón. ¿No? Qué importante, por eso, qué importante es tratar a los niños, ¿no? Con amor, con cariño, y enseñarles las cosas buenas, ¿no? Eso, bueno, es lo que José Mauro bien nos ha dejado, ¿no? En esta hermosísima podríamos obra. seguir conversando más adelante en otra obra, contrastando los hechos de esta misma que hemos analizado el día de hoy. Agradecerle a nuestros amigos, la cámara, para nuestra despedida. Claro, estimado nuestro amigo César, un agradecimiento, ¿no? Y de igual forma, profesor Lalupu, y qué bueno de que usted aquí dentro de la provincia mantenga viva pues esta cultura, ¿no? La cultura literaria, y yo sé que hay varias personas que están dispuestas a venir y a compartir sus experiencias, que es la idea, profesionales, no profesionales, sí, los que les gusta leer, y aquí está este escenario para poder compartir. Mira, y te cuento cómo le empecé a leer, ¿eh? Te cuento, yo estaba por Chimbote, estaba trabajando en el Banco de Materiales, y de pronto una ingeniera se acerca y me dice, estuvimos conversando, me dice, profesor, porque de todos los que estábamos trabajando yo era el único profesor, el resto tenía su quinto año de secundaria, estaban estudiando algo técnico, pero yo era profesor. Me dice, profesor, yo me acuerdo que su profesora, nos hizo leer una obra muy bonita. ¿Cuál es? Mi planta de naranja lima, ¿no? Digo, me sonó como que no estaba dentro de mi repertorio. Entonces salí y me fui a buscarla, ¿no? La encontré y me puse a leerla, ¿no? Interesantísimo, de verdad. Le he trabajado ahí en la sierra, le he trabajado con mis alumnos allá, ¿no? Y no sé si habrá algún momentito para poderte contar sobre una historia de esto, mira. Yo creo que tiene que haber una segunda parte, porque acá Carlos Calderón Núñez les dice, cuando dice la semana pasada la cortaron, se refiere a la noticia de Manuel Valladares. Carlos Calderón Núñez, habrá segunda parte, como hubo y vamos a calentar el sol. Claro, esa es la segunda parte. Ya, entonces, vamos a calentar el sol, es la segunda parte de mi planta de naranja. Ya, listo, entonces una vez más queda calentadito para la próxima, así que las cámaras para despedirnos. Claro. En la próxima, ya te lo dijeron. Qué rápido se fue el tiempo. De todas maneras, amigo César, muy agradecido en cámaras, profesor Lalupu, gracias por la invitación, y esperamos en una próxima oportunidad y invitar a los demás amigos que nos están escuchando, nos están viendo, invitarlos a este programa aquí con el profesor José Artemio Lalupu. Gracias por su atención. A ustedes, amigos de RedCel, la Red Cultural, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Los esperamos en el próximo.